¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX y su programa Aprendiendo tu Fe? Les saludo con mucho gusto a nombre de mi compañero Armando Jaramillo y su servidor Jorge Gasca en este programa más de Aprendiendo tu Fe, donde vamos a hablar el día de hoy sobre el bautismo del Señor, que es un acontecimiento que el día de mañana domingo nosotros vamos a reflexionar, vamos a meditar dentro de la liturgia eucarística. Y también pues vamos a tener a unas invitadas, ¿verdad?, a las madres ecuménicas que nos van a seguir hablando sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos, donde vamos a tocar temas muy interesantes y relevantes acerca de esta semana de oración por los cristianos. Bueno, y pues arrancamos con este nuevo programa, donde vamos a hacer referencia a un acontecimiento que nosotros celebramos en estos días pasados, ¿verdad? Que fue la partida de la rosca tradicional de Reyes Magos, que tiene toda una significación que ya no entra dentro de la liturgia, por decirlo de alguna manera, o dentro de esta temporada de Navidad, pero que nosotros, como esta tradición popular, la llevamos a cabo, realizamos esta partida de rosca, y a aquella persona que le sale la figura del niño Jesús o alguna figura del nacimiento, pues la tradición marca que el día de la Candelaria pues invita a los tamales, ¿verdad? Pero toda esta festividad popular tiene una gran significación dentro de la tradición. Así que, estimados amigos, los invito a que veamos esta pequeña cápsula sobre el origen de la rosca de Reyes. El origen de la rosca se encuentra en Europa, donde la tarta o el pastel han formado parte de la alimentación de la época navideña en muchas regiones. En Italia, actualmente se comparte en familia un pan llamado panettone. En algunas regiones de Francia, se cocina un pastel en forma de tronco que recuerda el tronco de Jesé, tronco que en las profecías significa que Cristo será descendiente del rey David. En Bélgica se introdujo en el siglo XV la costumbre de comer el 6 de enero un pastel que llevaba en su interior una semilla escondida de haba o frijol, y a quien le tocaba en su rebanada era proclamado el invitado de honor o el rey del frijol. Esto quedó plasmado en una obra del famoso pintor Jacob Jordaens, conocida como el rey del frijol. También en Francia, en el siglo XVI, se introdujo la costumbre de comer un pan de forma octagonal con la semilla escondida, pero cuando se indicó que quien recibía la semilla debería hacer un compromiso o preparar una fiesta, la gente optó por comérsela disimuladamente sin decir nada. Esto hizo que se cambiara la semilla por algún otro objeto no comestible. Así se escondieron dentro del pan anillos, dedales e incluso pequeñas imágenes de porcelana del niño Dios. En España se le dio al pan la forma de una corona que se ofrece al niño Dios reconociéndolo como Rey de Reyes. Los fragmentos multicolores de fruta cristalizada representan las joyas. La rosca fue redonda en sus inicios, pero por el gran número de invitados se tuvo que hacer más grande. El espacio interno de los hornos pasteleros modificó su forma y la convirtió en una corona oval. Los misioneros que llegaron a nuestro país incorporaron la rosca en la celebración del 6 de enero. La figurita del niño escondido recibió un nuevo significado, recordando que María y José escondieron al niño Jesús para salvarlo de la matanza de inocentes ordenada por el rey Herodes. La tradición mexicana afirma que quien encuentra al niño Dios es porque tiene un gran corazón y una gran generosidad, y por lo tanto debe ofrecer la típica tamalada el día de la Candelaria.
Bueno, amigos, pues aquí tenemos esta pequeña cápsula que nos habla sobre la rosca de Reyes y que prácticamente pues es toda una tradición, no solamente en México, sino en diversas partes del mundo, con este sentido de reconocer al niño Jesús, al niño Dios, como Rey del universo. Y hay que recordar que todavía en esta semana estamos viviendo todavía el tiempo de la Navidad. Aquí producción, si nos ayuda por favor a poner el calendario litúrgico allí en pantalla para observar pues este tiempo de Navidad. Como pueden ver, allí lo tenemos de color blanco, ya el último conmemorando lo que es la festividad del bautismo del Señor, que es lo que vamos a celebrar el día de mañana, y prácticamente terminaríamos con esta celebración eucarística y el día lunes iniciaríamos ya con el tiempo ordinario que lo marca de color verde. Esperando pues que en este tiempo de Navidad, que empezó desde el 25 y que termina hasta mañana domingo 10 de enero, pues nos haya servido a meditar en lo siguiente, en la humildad, en el amor infinito, ¿verdad? Que nosotros tenemos como pues conmemorar ese sí a la Virgen María, el apoyo incondicional que tuvo San José, meditar en la humildad de los pastores y de la visita de los reyes de Oriente, y el amor infinito de Dios que quiso hacerse hombre para darnos la salvación. Muchísimas gracias, Yabal, por el calendario litúrgico. Pues ojalá que todo este tiempo de Navidad que nosotros hemos conmemorando en estos días nos ayude precisamente a meditar todo este nacimiento para transformar nuestra vida. Hay que recordar que en los primeros domingos de Adviento el Evangelio nos invitaba a corregir nuestro camino, a corregir nuestro sendero, a transformar nuestra vida. Y pues ahora sí, con este acontecimiento del bautismo del Señor, pues ya es un compromiso, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros como bautizados, pues empezamos a tener ya esta participación del sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo, y que prácticamente el sacramento del bautismo nos abre a nosotros las puertas para participar de la salvación de nuestro Señor. Así que, pues, estimados amigos, hay que vivir y valorar el sacramento de nuestro bautismo, porque es aquel sacramento que nos abre las puertas para nuestra salvación, y que también de alguna manera gracias a este sacramento del bautismo podemos participar de otros sacramentos dentro de nuestra vida como cristianos. Así que los seguimos a que se sigan quedando aquí en su programa de Aprendiendo la Fe. Tenemos algunos temas más interesantes que vamos a abordar más adelante, y les pedimos también que vayan compartiendo en sus redes sociales este programa que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. Así que vamos a una pausa y ahorita regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX marca la diferencia. Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Office. La nueva era en equipos para oficina. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas, porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado por magia y diversión.
Marco Magnífico y su pandilla. No te lo pierdas. Canal Foro CX, marca la diferencia. Ya somos 50,000 seguidores de Canal Foro CX. Gracias por tu confianza. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso en su programa Aprendiendo tu Fe, donde pues vamos a tratar el evangelio que vamos a meditar el día de mañana, para lo cual en esta primera sección, que es la palabra de Dios nos habla hoy, los invitamos a escuchar con atención el evangelio que meditaremos el día de mañana domingo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado este evangelio que corresponde al día de mañana domingo, que nos habla sobre el acontecimiento del bautismo del Señor, ¿verdad? Entonces, ya habíamos mencionado a la entrada de este programa que el bautismo pues nos abre las puertas para participar de la obra salvadora de Dios, ¿verdad? Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre, y vivir una vida nueva, como lo meditamos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él, descendamos con Él para ser ascendidos con Él, ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que debemos adoptarnos por la voz del Padre. Llegamos a ser hijos de Dios. Ya en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium número 7, nos señala que encontramos que por medio del bautismo nos identificamos con Cristo, donde todos fuimos bautizados en un mismo espíritu para ser un solo cuerpo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos,
Por el bautismo, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión, como lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1213. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra bautizar, que proviene del griego baptizein, que significa sumergir. Introducir dentro del agua, la inmersión en el agua, simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Por eso, el bautismo es un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Ya San Agustín dirá del bautismo que se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y que es la Iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas, que parece al banquete de bodas la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de alianza de Cristo y de la Iglesia, puesto que es signo y comunión de la gracia, donde el matrimonio entre bautizados es verdadero sacramento de la nueva alianza. Bueno, estimados amigos, vemos que el bautismo pues es un gran sacramento que nos abre las puertas a esta conversión, a esta nueva vida, a este adaptarnos al Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, donde obtenemos sus dones y sus gracias para nosotros participar de la obra salvadora de Dios, de esa obra salvadora que nos ayuda a nosotros a tener pues prácticamente esa participación de su redención. El bautismo lo hace Jesús, como escuchamos en el Evangelio. Cuando llega Jesús con Juan el Bautista le dice que él sea quien lo bautice, ¿verdad? Pero Jesús dice que no, ¿verdad? Que el mismo Juan sea quien bautice a nuestro Señor. Esto tiene una gran importancia y tiene un gran signo, porque vemos y reconocemos en la persona de Cristo esa sencillez y esa humildad de ese mandato y esa misión que tiene aquí en la tierra, ¿verdad? De hacerse hombre, de vivir con los hombres, de enseñarle a los hombres con este aspecto de humildad y de sencillez, que prácticamente nos va marcando a cada uno de nosotros como esas personas que nos va mostrando el camino, ¿verdad? Prácticamente nuestro Señor nos va mostrando este camino de salvación por medio de sus acciones. Es por eso que a partir del bautismo de nuestro Señor empieza la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a hacer en la vida pública? Pues nada más y nada menos que anunciar la buena noticia a todas las ciudades, ¿verdad? A toda la población. Bueno, pues vamos a una pausa, no le cambie, lo seguimos invitando a que siga compartiendo en sus redes sociales este programa de Aprendiendo tu Fe y no le cambie, continuamos. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida.
Canal Foro CX marca la diferencia. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX marca la diferencia. Y Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Y Office. La nueva era en equipos para oficina. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado con magia y diversión. Marco Magnífico y su pandilla. ¡No te lo pierdas! Canal Foro CX marca la diferencia. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en su programa de Aprendiendo tu Fe. Y pues en este bloque pues vamos a hablar de algo muy importante. Ya en programas anteriores hemos hablado de lo que es la liturgia y quizá para muchos de nosotros se nos hace raro escuchar esta palabra liturgia o bien la palabra liturgia la relacionamos con todo lo que tiene que ver en la iglesia, en el templo o todo lo que vivimos nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Por lo cual hemos visto la necesidad como finalidad de este programa de dar este significado de lo que es la liturgia para que nosotros como cristianos la vivamos más intensamente y comprendamos más el misterio de este gran significado de lo que es la palabra liturgia. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y veamos a continuación el siguiente video que hemos preparado para ustedes. ¿Qué es la liturgia? Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra liturgia, y al hacerlo tal vez nos lleguen ideas como misa, bautismo, sacerdote, iglesia, etc. Y en efecto, estos términos tienen alguna relación con la liturgia, pero no es la liturgia. La mayoría de las personas no sabe con exactitud a qué se refiere esta palabra. A continuación, vamos a intentar aclarar qué es la liturgia. El término liturgia es una palabra griega que etimológicamente significa obra pública. En la antigua Grecia se empleaba para designar los servicios que prestaban los ciudadanos en beneficio de la comunidad. Y posteriormente se aplicó también al servicio de los dioses. Por lo tanto, ya tenía un sentido cultural. En la traducción del Antiguo Testamento al griego, llamada de los 70, realizada en el siglo III a.C., ya se utilizó el término liturgia para referirse al culto que realizaban los sacerdotes y levitas en el tabernáculo en nombre del pueblo. Mientras que para referirse al culto realizado por el pueblo, se empleaban los términos latría y dulía, haciendo una distinción entre rito y culto, distinción que no existe en el texto hebreo. En el Nuevo Testamento, su uso es poco frecuente, solo 15 veces, y su significado muy variado, tales como el culto ritual del Antiguo Testamento, el servicio oneroso en sentido profano, aplicado a la actividad caritativa y al servicio de los ángeles, y el culto ritual de los cristianos. Después del Nuevo Testamento, la Iglesia empleó una amplia terminología para referirse a los diferentes aspectos del culto, tales como mysterium, sacramentum, actio, officium, celebratio, sacrum, solemnitas, etc. En el siglo V, al caer el Imperio Romano de Occidente en manos de los pueblos bárbaros
inicia el periodo de la historia conocido como la Edad Media. La escolástica, que es la filosofía y teología que enseñó la Iglesia en la Edad Media, no se preocupó mucho del concepto de liturgia. Sin embargo, los elementos de la liturgia en cuanto a acción santificadora los estudió en la teología de los sacramentos y el aspecto cultural en la teología moral. A partir del siglo XVI, la palabra liturgia aparece en los títulos de los libros, sobre todo los de carácter eucarístico. El término liturgia suele ser sinónimo de celebración eucarística y no incluye los otros sacramentos. Ya desde el siglo XVIII se emplea más frecuentemente como sinónimo de culto divino. En este siglo, el erudito jesuita Ludovico Muratori fue el primero que incluyó el concepto culto en la definición de liturgia, logrando así que ésta abarcase la misa y los otros sacramentos. Según Muratori, la liturgia es el modo de rendir culto al Dios verdadero por medio de los ritos externos legalmente determinados, con el fin de darle honor y comunicar sus beneficios a los hombres. Como podemos ver, en este concepto ya se aprecia una doble dimensión de la liturgia. Los hombres dan honor a Dios y Dios comunica sus beneficios a los hombres. Sin embargo, este concepto evolucionó hacia una concepción esteticista y hacia una concepción jurídica de la liturgia. La corriente esteticista considera la liturgia como la parte sensible, ceremonial y decorativa del culto católico, mientras que la tendencia jurídica afirma que la liturgia puede definirse como el ordenamiento eclesiástico del culto público. Como vemos, el esteticismo y el juridicismo subrayan que el aspecto exterior de la liturgia es su rasgo más específico. Estos dos enfoques prevalecieron por un tiempo, hasta que iniciado el siglo XX, aparecen dos tendencias que con el tiempo terminaron imponiéndose: la liturgia como culto de la Iglesia y como misterio de salvación. En 1947 apareció la encíclica Mediator Dei de Pío XII, la cual no tardaría en ser calificada como la Carta Magna de la Liturgia. Según esta encíclica, Cristo es el punto de partida para comprender la liturgia. Por su condición de mediador, tributa al Padre un culto perfectísimo. Este culto se inicia en la Encarnación, continúa a lo largo de toda su vida y culmina con el sacrificio en la cruz, que tiene como consecuencia la santificación de los hombres. La liturgia es la continuación ininterrumpida de ese culto de Cristo en su doble vertiente, la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. Y ya en 1963, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, promulgada por Pablo VI, recoge estas tendencias en la siguiente definición de liturgia. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y los miembros, ejercen el culto público íntegro. Resumiendo, la liturgia es la continuación del sacerdocio perfecto de Cristo en su doble vertiente, la santificación de los hombres y dar el culto perfecto a Dios. Muchas gracias por su atención. Bueno amigos, pues aquí tenemos este
video que se nos habla de lo que es la liturgia, que prácticamente pues es lo que tiene que ver con la celebración de los ritos, ¿verdad? Que nosotros celebramos en los diferentes sacramentos, pero también incluye lo que viene siendo las oraciones. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la liturgia de las horas, ¿verdad? Que es una oración que hacen tanto los sacerdotes como nosotros los fieles laicos, que tiene como intención pues esa iglesia orante, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros como cristianos católicos debemos de estar en esta constante oración, y vemos que prácticamente por medio de la participación de la liturgia nosotros somos acreedores de ese plan salvífico que Dios nos da a cada uno de nosotros, en este sentido y en este aspecto de que nosotros de alguna manera pues vamos marcando pues esta oración, esta participación en los sacramentos para llevar a cabo el plan salvífico de Dios aquí en la tierra. Bueno, estimados amigos, les seguimos invitando a que se queden con nosotros, porque a continuación vienen las Madres Ecuménicas, que nos van a hablar acerca de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Así que no le cambie, quédese con nosotros. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, zona centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Canal Foro CX marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total. Resistente y reutilizable. Venta por mayoreo. Costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Murmullos del pasado. Todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro CX. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión, con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Presento y mandamos. ¿Qué tal, amigos de su programa Aprendiendo la Fe? Bueno, pues ya aquí tenemos a nuestras invitadas del día de hoy, las Madres Ecuménicas, que es la Madre Griselda y la Madre Araceli, ¿verdad? Que nos van a hablar acerca de la semana sobre la oración de la unidad de los cristianos. Pero antes de pasar a este tema, aquí las madres nos han preparado también un pequeño videíto, ¿verdad? Que los invitamos a que lo vean, porque vamos a discutir qué es lo que se hace en esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Bueno, pues ya viendo este video, madre, platíquenos cómo nace esta semana de la oración de los cristianos. Sí, pues la unidad es un don que Dios ha dado a su iglesia. Una de las 4 características, sabemos bien que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ese ser una es la unidad, ese don que Dios le ha dado. Sin embargo, pues por nuestra situación de humanos, pecadores, hombres débiles, hemos fallado a ese don que Dios nos ha dado, y aunque ahí está como regalo de Dios para la iglesia, esa unidad, sin embargo la unidad visible no existe, ¿verdad? Vivimos en división, sí. Los cristianos, ¿verdad? Entonces, como se menciona ahí en el video, ahí se menciona concretamente esta búsqueda de la unidad por medio de una semana de oración. A lo largo de los siglos que tiene la iglesia, de los 20 siglos que tiene la iglesia, ha habido distintos intentos de reconciliación, de unidad, de buscar vernos como hermanos. Pero más concretamente, esta semana de oración surgió, como se menciona en el video, por iniciativa de un pastor anglicano, Paul Watson, que comenzó con esta idea de un octavario para orar por la unidad de los cristianos. Sin embargo, pues hemos tenido que esperar los tiempos necesarios, y para nosotros sabemos es sobre todo a partir del Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica se abre totalmente en la búsqueda de la unidad con acciones concretas. Ok, ¿y qué acciones son las que vamos a llevar a cabo en esta semana de oración por los cristianos? Bueno, hay muchas maneras de llevar a cabo esta semana de oración que en las diferentes partes del mundo se van organizando. Concretamente, nosotras, misioneras ecuménicas, aquí en Celaya, pues va a ser por medio de transmisiones de misas que se van a celebrar en catedral del 18 al 25 de enero a las 12 del día. Y bueno, pues estas misas van a tener lecturas especiales, temas especiales cada día, siempre enfocadas hacia la unidad de los cristianos. Ok, madre, ¿y siempre es movible esta fecha de Semana de la Unidad de los Cristianos o cómo lo van determinando? Es una fecha establecida desde que la inició este pastor. En 1908 era, como la semana pasada comentó la hermana Ida, iniciaba con la Cátedra de San Pedro, que se celebraba el 18 de enero en el calendario anterior, y concluye con la conversión de San Pablo el 25 de enero. La fecha no es movible. Lo que se permite es que, de acuerdo a las circunstancias de cada país, pues se adapte. Por ejemplo, en el hemisferio sur, este tiempo es verano, son vacaciones y no es posible que se reúnan las personas, ¿verdad? Entonces ellos celebran la semana de oración como una semana posterior a la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Hay esa opción de poderse mover. De poderse mover. Bueno, y pues nos habían comentado que todo esto nace precisamente a partir del Concilio Vaticano II. Bueno, un poquito anterior, ¿verdad? Estamos hablando de 1908, el Concilio Vaticano II fue como en el 1962, inició en el 63. 62 y concluyó en el 65. Donde prácticamente pues ya con el concilio, como usted bien hace referencia, da esa puerta a este ecumenismo. Madre, ¿qué nos puede decir usted acerca de lo que es el ecumenismo? ¿Cómo nosotros como cristianos católicos, como laicos, lo podemos vivir? Bueno, principalmente conociendo más nuestra propia fe, ¿verdad? Estar bien afianzados en nuestra fe como católicos y a partir de nuestra fe entrar en contacto, ¿verdad? En conocimiento de las otras confesiones cristianas, abriéndonos a las diferentes culturas, a los diferentes ritos que no son los nuestros, pero que también están encaminados hacia Cristo. Entonces, así es como nos podemos ir acercando a nuestros otros hermanos cristianos
también uniéndonos con ellos en la pastoral, por ejemplo, hacia los más necesitados, es una manera de vivir el ecumenismo, ¿no? Cuando las diferentes iglesias nos unimos para hacer la caridad. Y dentro de esta unidad de iglesias, madre, ¿quiénes son los que participan? ¿Qué iglesias participan o de qué religiones participan? Aparte, obviamente, de nosotros como católicos. Uh-huh. Sí, como religión, pues somos los cristianos, ¿verdad? La religión cristiana. Y dentro de ahí, de esto, digamos, hay unas bases que nos sirven para diferenciar el poder formar parte del cristianismo, ¿verdad? Y no ser una secta, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería el creer en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, reconocer un solo bautismo para formar parte de la Iglesia. Y pues ya las otras cuestiones son prácticas que viene a ser un respeto hacia el otro, conocer mi propia fe y no buscar que los demás se hagan como yo, ¿verdad? Sino respetar las diferentes maneras como Dios nos va llamando a formar parte de una fe o de otra. Ok, madre. Bueno, pues antes de irnos, pues invítenos a participar de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Bueno, sobre todo queremos invitarles a que con nuestra oración, con nuestro sacrificio delante del Señor, pidamos junto con Cristo, porque Él mismo lo pidió, la unidad en el Padre, único creador de todo ser humano, que oremos junto con Jesús al Padre, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Bueno, y pues no se les olvide pasar aquí a la librería de nuestras madres ecuménicas a que adquieran pues su subsidio precisamente de esta semana de oración por los cristianos, que viene prácticamente toda la estructura de la celebración eucarística y todas las oraciones especiales que se hacen dentro de la Eucaristía. Así que si usted nos está viendo y quiere participar de esta semana de oración por los cristianos de manera virtual y quiere tener en sus manos pues las lecturas, las oraciones, pues dese el tiempo de ir a la librería ecuménica, que lo tenemos en el pasaje de Góngora, aquí en el centro. Así que, pues bueno, estimados amigos, el tiempo pues se nos ha terminado, nos apremia, y sin embargo, pues las vamos a seguir teniendo para el próximo sábado, y seguiremos abordando pues otros temas. Así que ustedes también tienen una cita con nosotros para el próximo sábado, en punto de las 7, en su programa de Aprendiendo tu Fe.